Bienvenidos a Matemáticas Octavo C. Docente Natalia Andrea Velázquez Cano. Contactos correo natalia.velázquez@imanueljbetancourt.edu.co. Sesión 4 de año académico 2021. Guía de conducta de entrada. Vamos a repasar los elementos básicos de la estadística. La estadística nos proporciona métodos y procedimientos para recolectar datos, clasificarlos, presentarlos y analizarlos. Uno de los elementos básicos de la estadística es la población. Es el conjunto de personas u objetos a observar que tienen una característica en común. Segundo, la muestra es un subconjunto de la población que se ha deseleccionado con la finalidad de obtener información de la población de la que forma parte. Tercero, variable estadístico. Es una de las características que se desea observar en cada elemento de la población. Las tablas y gráficos estadísticos. Las tablas y gráficos estadísticos permiten organizar los datos y hacer una correcta interpretación de ellos. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Ejemplo, Nicole y Ana apoyan una actividad de su colegio con la venta de helados. Para estimar la cantidad que deben tener de cada sabor, entregan a 30 de sus compañeros un papelito para que anoten el helado que prefieran. Obtuvieron los siguientes resultados. Del chocolate, entonces ya representaron con un helado, 3 helados, con la imagen de un helado, 3 helados. Entonces esto es lo que se llama una imagen pictográfica o un gráfico pictográfico. Entonces ellas representaron que chocolate hicieron 1, 2, 3, 4 imágenes de helado que cada uno representa 3. Entonces, por lo tanto, de chocolate hay 12 estudiantes que les gusta el chocolate. De la fresa hay 1, 2, 3, 3 por 3, 9. O sea que hay 9 estudiantes que les gusta el helado de fresa. Aquí dibujaron 2 helados. O sea que como cada uno representa 3, entonces es 1 y 2, 2 por 3, 6. O sea que hay 6 estudiantes que les gusta la vainilla. Y aquí ellas representaron solo uno, o sea que hay 3 estudiantes que les gusta el limón. Esto se les llama frecuencia. El número de estudiantes que les gusta el chocolate, el número de estudiantes que les gusta la fresa, el número de estudiantes que les gusta el sabor vainilla y el número de estudiantes que les gusta el sabor limón. Esto es el de la parte de entregables, el punto 8.2. Define las siguientes frecuencias estadísticas y muestra algunos ejemplos y características de cada una de ellas. De la frecuencia absoluta, la relativa, la absoluta acumulada y de porcentaje. Eso es un punto del entregable de la guía de conducta inicial. Entonces, las frecuencias estadísticas. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato o valor de la variable. En el caso anterior, la variable era el sabor de helado, que era chocolate, vainilla, fresa, que le gustaban a los estudiantes. Frecuencia acumulada es la forma como se agrupan los datos en una distribución de frecuencias. Frecuencia relativa es una comparación entre su frecuencia absoluta y el número total de datos. Porcentaje es una comparación entre la frecuencia absoluta y el 100% del total de datos. Y aquí tenemos la fórmula de cómo hallar el porcentaje. Esta sería la frecuencia absoluta sobre el número de datos sobre el número total de datos por 100. También se obtiene con la frecuencia relativa por 100%. Vamos a resolver el punto 8.3 de la guía de conducta inicial. Con base a la cuenta de servicios públicos que llegan a tu hogar, analiza, recopila y muestra en una tabla de frecuencias el consumo de agua en los últimos 6 meses. Diligencia todos los valores en la tabla respecto a los 4 tipos de frecuencia mencionadas. Debes adicionar a tu trabajo la imagen clara de la cuenta de servicios para poder contrastar los valores tomados para este ejercicio. Entonces yo para este caso les doy el ejemplo de los servicios de mi casa. En esos servicios que llegan,
en la página 1 de 2 aparece esta parte. Promedio consumo últimos 6 meses. Agua potable 5 metros cúbicos. O sea, el promedio de los 6 últimos meses fue de 5 metros cúbicos de cantidad de agua. Entonces miren que aquí ellos nos lo muestran en forma de diagrama de barras. En el eje horizontal muestran los meses. Entonces marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y actual. Y muestran días facturados. Por ejemplo, en marzo fueron 31 días, en abril 29 y así sucesivamente. En el eje vertical podemos ver la cantidad de agua utilizada en esos meses, medida por metros cúbicos. Entonces, en marzo, la cantidad de agua fue 3 metros cúbicos. En abril, la cantidad de agua utilizada fue 7 metros cúbicos. En mayo fueron 6 metros cúbicos. En junio fueron 4 metros cúbicos. En julio se utilizó 5 metros cúbicos. En agosto 4 metros cúbicos. Recuerden que vamos a usar los 6 meses, en promedio 6 meses. Entonces hacen lo mismo ustedes con su factura de servicios. Bueno, la imagen que vemos es tomada de la cuenta de servicios en la página 1.2. Es el consumo de agua potable en los meses de marzo hasta agosto. Entonces miren qué vamos a hacer. Lo vamos a empezar a organizar en una tabla de datos. Entonces miren muchachos. Ponemos en una columna los meses y en la otra columna la cantidad de agua que se usó en ese mes. Entonces en marzo se usó 3, que lo podemos ver de este diagrama de barras. En abril 7, en mayo 6, en junio 4, en julio 5, en agosto 4. Recuerden que esta cantidad de agua es la frecuencia absoluta. Entonces, tabla de frecuencias, consumo de agua potable. Entonces ya habíamos hecho una tablita donde resumimos los datos que teníamos en el diagrama de barras. Y ahora vamos a hacer una tabla de frecuencias. Entonces vamos a empezar. Ponemos una columna los meses que vamos a estudiar. La frecuencia absoluta es la cantidad de agua que se utilizó en esos meses. La sumamos y el total de cantidad de agua que se consumió durante esos 6 meses es 29 metros cúbicos. La frecuencia acumulada sería, iniciamos con el mes de marzo que es 3. Al mes de marzo le vamos a sumar la cantidad de agua potable que se usó que es 7. 3 más 7, 10 metros cúbicos. A la cantidad de agua que se usó en marzo o abril le vamos a sumar la de mayo y nos da que es 16 metros cúbicos. A la cantidad de agua que hay en marzo, abril y mayo le vamos a sumar la de junio y nos da 20 metros cúbicos. A la cantidad de agua de julio, a la cantidad de agua en julio le vamos a sumar también la de junio, mayo, abril y marzo y nos da 25. Y llegamos a agosto que le vamos a sumar la cantidad de agua que usamos en julio, junio, mayo, abril y marzo y nos da que es 29. En total, en esos últimos 6 meses se gastó 29 metros cúbicos de agua. La frecuencia relativa en forma de fracción. Entonces vamos a hablar que en el mes de marzo, con respecto a todo el total de esos 6 meses, su fracción es de 3 a 29, ¿sí? 3 sobre 29, esa es la fracción relativa. Se gastó 3 metros cúbicos de 29 metros cúbicos en esos últimos 6 meses. En el mes de abril se gastó 7 metros cúbicos con respecto a los 29 metros cúbicos que se gastó en todos esos 6 meses y así se va haciendo el respectivo análisis. La frecuencia relativa pero en forma decimal. Entonces ustedes ya lo que tienen que hacer es dividir 3 sobre 29. Recuerden, primero ponen en la calculadora 3 dividido 29 y les va a dar un número decimal. Vamos a usar para este caso 2 cifras decimales,
¿Cuáles son las cifras decimales? Las después del punto decimal. Esta es una cifra decimal y esta es otra cifra decimal. A esta la llamamos, al 1 lo llamamos décimas y a este 0 centésimas. Entonces recuerden, vamos a copiar dos cifras decimales. Recuerden que este número decimal sale de dividir 3 sobre 29. Para hallar la frecuencia relativa, pero en forma de porcentaje, o sea, comparándolo como si estuviéramos hablando con 100, comparándolo como si todo fuera 100, en total fuera 100, entonces este número decimal lo van a multiplicar por 100. Entonces multiplican escriben pues punto 10 por 100 en la calculadora y les va a dar este valor. ¿Cómo se lee? 10 centésimas por 100, ¿cierto? Y les va a dar que en marzo se gastó el 10% de esos 6 meses. Se gastó el 10% de agua potable. Y así lo hacen sucesivamente. Punto 24 por 100, ponen punto 21 por 100 en la calculadora y les van colocando el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando uno multiplica por 100 a este número decimal? Lo que hace uno es correr el punto o la coma, aquí se usó la coma, se corre dos espacios porque el 100 tiene dos cifras decimales, tiene dos ceros. Entonces se corre a partir de la coma 1, miren el gráfico que se hace, 1 y 2. Entonces, por lo tanto, aumentó el valor, no es ya 9,28 centésimas, sino que ya sería 928. Cambia, miren que aumentó el valor porque se multiplicó por 100. Aquí sería 10 centésimas por 100, queda 10%. Aquí sería el 24%, o sea que en abril se gastó el 24% de la cantidad de agua potable en esos últimos 6 meses. Esta sería la tabla que deben hacer ustedes en la actividad entregable, con sus valores de sus servicios. Recuerden que el total de la suma aquí en la frecuencia relativa decimal de todos los valores da un valor aproximado a 1. Y aquí en porcentaje, como estamos comparando con respecto a 100%, nos debe dar la suma a un valor aproximado a 100%. Esto significa la unidad, la cantidad de agua que se usó en esos 6 meses. El punto 8.4, de acuerdo al punto anterior, plantea 5 preguntas que puedes responder con base al consumo de agua en tu vivienda, medido en metros cúbicos en los últimos 6 meses. Por ejemplo, ¿durante cuántos meses mi consumo estuvo por debajo de 10 metros cúbicos? ¿Cuál es el consumo promedio de agua entre los meses de julio y septiembre del año 2020? Entonces miren lo que vamos a hacer. Recuerden que esta es una foto tomada de la cuenta de los servicios, de la página 1 de 2. Entonces, mi promedio de agua en esos últimos 6 meses fue de 5 metros cúbicos. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacer yo? ¿Cuál es el mes donde se consumió más agua potable? Entonces yo miro en este diagrama de barras y la barra que está más alta es en abril. Entonces yo gasté más agua, cantidad de agua potable en el mes de abril, que fue 7 metros cúbicos de agua. ¿Cuál es el mes donde se consumió menos agua potable? Entonces yo miro el diagrama de barras y el mes que se consumió menos agua potable fue en marzo, que fue 3 metros cúbicos. ¿Cuál es el promedio de consumo de los últimos 6 meses? Miren que en la misma factura les dan el promedio. En estos últimos 6 meses se consumió un promedio de 5 metros cúbicos. ¿Cuál es la mediana de consumo de los últimos 6 meses? Es otra pregunta que pueden hacer, que ya la vamos a responder cómo se hace. ¿Cuál es el total de consumo de agua en metros cúbicos durante los 6 meses? Entonces, ustedes llegan y suman estas cantidades
y les da, recuerden que en el ejercicio anterior lo hicimos, que el total fue 29 metros cúbicos. La importancia de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son empleadas para resumir a los conjuntos de datos que serán sometidos a un estudio estadístico. Se les llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores intermedios. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se encargan de resumir información de conjuntos de datos numéricos por medios de números. Se dividen en moda, que es la mayor frecuencia en conjuntos de datos, o sea, la frecuencia que más se repite. Media es promedio de conjunto de datos numéricos. La mediana es centro de conjunto de datos numéricos. La media aritmética. La media aritmética viene a ser la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Ejemplo, sean las notas de un grupo de alumnos las siguientes: 12, 15, 12, 11, 16, 19 y 12. ¿Qué vamos a hacer con los datos? Los vamos a sumar. Los sumamos. Y como son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, entonces a esa suma la vamos a dividir por el número de datos que es 7. Y la división nos da que el promedio de esas notas es 13.86 centésimas. Moda es el número que más se repite o de mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces organizamos los datos de menor a mayor y miramos que se repite más el 12. Entonces la moda es 12. Mediana es el número ubicado en el centro de las cantidades ordenadas cuando el número de datos es impar y es la semisuma de las cantidades centrales ordenadas cuando el número de datos es par. Ejemplo, como este es un número de datos impar, miren, primero lo organizamos de menor a mayor: 11, 12, 12, 12, 15, 16, 19. El número de la mitad va a ser, son 7, entonces miramos 1, 2, 3, 4, es 12. Este 12, porque a partir a la de izquierda de este 12 van a quedar 1, 2, 3. Y a partir de la derecha de este 12 van a quedar acá 1, 2, 3 números. O sea que quedan 3 números acá y otros 3 números acá. O sea que este 12 es la mitad. Es el dato central, perdón, es el dato central. Entonces la mediana es 12. Con el ejemplo de los servicios, la mediana es, como hicimos una pregunta sobre eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces yo organizo los valores que hay en el diagrama de barras. Entonces yo pongo 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que es un número par. Debo escoger los dos datos centrales, que sería el 4 y el 5. Los sumo. Te sumo 4 más 5, me da 9. Y después los divido por 2 y da 4,5, que es la mediana de estos datos. Y por hoy es la explicación de la guía de conducta inicial con respecto al promedio de consumo de los 6 meses de agua potable de la cuenta de servicios. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención. Recuerden que deben entregar hasta esta semana. Procurar entregarlo porque se les va acumulando el trabajo de la guía de la otra guía que va a ser integrada. Esta es la de conducta inicial y vamos a comenzar con la guía 1 integrada. Muchas gracias por su atención. Por favor, en comentarios escribir sus nombres con su grupo y cualquier inquietud. Hasta pronto.